Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración, Domingo de Ramos, hora de ir a la Eucaristía. Hoy es el día de ir a celebrar la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Hoy vamos a tener una lectura que es la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no solamente la del Domingo de Ramos? Pues sencillamente porque la Iglesia en su sabiduría, como es madre y maestra, propone que esta lectura de este ciclo C sea precisamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque sería el único domingo que la gente pudiera escuchar esta pasión. Recordemos que ya el siguiente domingo es el domingo de resurrección y algunos solamente van a la Eucaristía el día domingo. Y es necesario que todos los fieles escuchemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por eso va a ser esta la lectura. Vamos como siempre a pedir la inspiración del Espíritu Santo para poderla recibir, acoger en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre de amor, queremos darte gracias una vez más por este nuevo día que nos regalas, por el don de la vida, por este Domingo de Ramos que nos permites vivir una vez más en esta Semana Santa que comienza. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe. Hoy te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por nuestras culpas, porque te hemos ofendido, Señor. Y queremos pedirte que nos regales la unción de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo Paráclito, ven y llena nuestros corazones. Dirige hoy nuestra mente, nuestro entendimiento, todo nuestro ser, para poder recibir esta palabra y poderla aplicar en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues bienvenidos todos, vamos entonces con la primera lectura que va a ser tomada del libro de Isaías en el capítulo 50, versos 4 al 7. Dice así: El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, esta palabra que nos comparte el profeta Isaías en este día es la palabra para que nosotros entendamos todo lo que el Señor tuvo que sufrir por la salvación de nuestras almas. Cómo vivió ultrajes, salivazos, cómo fue perseguido y sin embargo estuvo allí firme y lo sigue estando para consolar nuestro corazón. Pero también es una invitación que nos hace hoy a que nosotros también abramos los oídos como discípulos, pero también que nuestra lengua se vuelva como la lengua de un discípulo que quiere comunicar lo que su maestro hace. Ese es el llamado para nosotros en este día, poder recibir de Dios la verdad. ¿Cuál fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo Dios por amor para que cada uno de nosotros estuviera en su cielo? Y asimismo, recibiendo este conocimiento, podamos compartirlo con aquellos descreídos, con aquellos que no reciben el mensaje, con aquellos que están alejados, que están empedernidos en el pecado, que están dormidos en la vida de pasiones, de desorden, en fin. Nosotros deberíamos tener precisamente estos oídos de discípulo y esta lengua de discípulo para anunciarle al mundo que Cristo murió por nosotros, porque nos ama. Sufrió todo tipo de vejámenes, de traiciones, sufrió ignominia, sufrió persecuciones, todo tipo de cosas, solamente para decirnos que nos ama y que a todos nosotros nos quiere tener en su cielo. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 21. En algunas Biblias es el 22, y vamos a responder: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, este salmo es precisamente el que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y uno dice, bueno, pero entonces, si Jesucristo estaba tan seguro que su Padre estaba con él y estaba con él, ¿por qué tuvo que haber dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se sintió realmente abandonado por el Padre? Pues bien, algunos estudiosos de la Biblia nos hablan de que Jesucristo ha pronunciado esta palabra precisamente para tener solidaridad con el género humano en los momentos de dificultad, especialmente aquellos que de una manera injusta viven tribulación, viven una sentencia de muerte o de engaño o de traición o de dolor o de mentira o de odio de otras personas o incluso de enfermedad. Jesucristo quería solidarizarse con la raza humana. Por eso en la cruz pronuncia palabras de solidaridad con nosotros, entre esas esta, que está precisamente en este Salmo 21-22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad, Él está expresando aquí lo que sucede con la gente cuando, siguiendo nosotros al Señor, empiezan a burlarse de nosotros. Como dice aquí, menean la cabeza, como quien dice, pobre tonto, a ver, si busca a Dios, así Dios lo va a librar. Y esto le sucede a muchas personas que han creído en Cristo. De hecho, los primeros cristianos, los mártires, esto fue lo que vivieron. Y claro, el ser humano se siente solo, se siente abatido, siente como si Dios no lo escuchara, pero quien confía en el Señor siempre le clama a Él. Por eso dice aquí, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Es decir, todos los que confiamos en el Señor, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, allí le podemos clamar al Señor. Dios mío, ven a socorrerme en ese momento de la dificultad, aunque sienta muchas veces que mi vida ha sido abandonada por ti. Ayúdame, Señor, ayúdame a que permanezca en la fe y que seas tú siempre mi auxilio. Eso es lo que cada uno de nosotros en el momento de la tribulación le puede decir al Padre Celestial. Vamos con la segunda lectura de este domingo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versos 6 al 11. Dice así, Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así reconoció como hombre, por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues si a alguien le quedaba alguna duda del Salmo, pues aquí está precisamente la respuesta perfecta para este día, esta lectura. Dice que Cristo, siendo de condición divina, prefirió morir a esa condición divina para hacerse semejante a los hombres. Y por eso en la cruz pronuncia estas palabras como si fuera solamente hombre, sintiéndose triste, abandonado, abatido, en un acto de solidaridad con toda la raza humana. Dios siempre se hace solidario con nosotros. Hay un texto bíblico que está en Isaías 57, en el que dice, yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el pequeño y con el humilde. Le doy ánimo y aliento. Yo sanaré a mi pueblo. Eso es lo que Dios quiere hacer con todos sus hijos. Por eso Cristo vino e hizo lo que hizo. Se ofreció en condición humana, tomó nuestra naturaleza de debilidad, de dolor, de cansancio, de penas. Fíjate incluso como dice el texto anterior que leímos, hasta los huesos se me contaban. Cristo pasó toda la noche en ayuno. De hecho, hacía grandes jornadas de camino, hacía grandes jornadas de vigilia. En fin, Él no estaba aquí sencillamente para llenarse el estómago de comida y beber vino y todo el tiempo ser una persona que vive en comodidades. No, Él vino a enseñarnos y a sacrificarse por nosotros hasta que al final entregó su vida de la manera más cruel. Nadie se la quitó. Él la dio voluntariamente, que es la gran diferencia de todas las personas que se sacrifican. Pues Dios precisamente nos regala esa gracia especial de que podamos tener el Dios que nos rescata, el Dios con nosotros, el Emmanuel.
y a Él es el que recibimos y celebramos precisamente en esta Semana Santa. Que no se nos olvide esa salvación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el Evangelio de este día. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, tomado el capítulo 22, versos 14 al 23 y el 56. Dice así: Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y, tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores. Pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron sus discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó.
Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo, una criada sentada junto a la lumbre se le quedó mirando y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y, saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes y tapándole la cara. Le preguntaban diciendo: haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: si eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: si os lo digo, no vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a la presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le responde: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo le he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis, pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido a la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra, queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se lo echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio,
y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellos y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole, increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes a tu Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amado Jesús, queremos darte gracias por tu pasión, por tu muerte, por haberte entregado por cada uno de nosotros. Amado Jesús, aquí está nuestra vida. Somos pecadores. Nosotros también te hemos condenado, Señor, con nuestros pecados. Pero nosotros clamamos tu infinita misericordia. Hoy te damos gracias porque nos rescataste, Señor, porque fuiste levantado en la cruz para el perdón de nuestras culpas. Señor, ten misericordia de toda la humanidad, de manera especial en este momento de guerras, de hambre, de desnutrición, de odios, de ambiciones. Amado Jesús, ten misericordia de todos nosotros. Hoy en este domingo de Ramos recibimos tu pasión, Señor, y te pedimos perdón
por las veces que te hemos volteado la espalda, que te hemos negado como Pilatos, que te hemos negado como Pedro, que nos hemos lavado las manos, que te hemos volteado la espalda. Perdónanos, Señor, nuestros escupitajos, nuestras burlas. Perdónanos, Señor, todo lo que hemos hecho mal hecho, precisamente porque te hemos herido con nuestro pecado. Ten misericordia de nosotros. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, pues por hoy vamos a dejar acá. Vamos a irnos con esta meditación de la sola lectura. Le vamos a dar gracias al Señor por su amor, por todo lo que enfrentó por nosotros. Y si Dios quiere, nos vemos mañana en una nueva meditación, oración del Evangelio del día. Gracias por empezar a vivir esta Semana Santa con todo el amor del corazón. Estamos unidos como una sola familia. Ayudémonos unos a otros. Dios los bendiga. Chao, chao.